Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Dios le bendiga, amados hermanos. God bless you, people of God. Qué gozo, qué honor estar acá en la casa del Señor de Cristo Reina What joy, what honor to be in the house of the Lord en esta hermosa mañana. in this beautiful morning. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. We greet all the brothers that they see us to the media. Hoy sabemos que tenemos una iglesia enfrente y también tenemos una iglesia que nos ve a la distancia. Also, we know that we have a church in front of us and a church that see us through the media. Mucho más numerosa que en otras épocas. It's more numerous than in other times. Pero me gozo muchísimo en ver a Cristo Reina con la salud que la veo a pesar de toda esta circunstancia. So I really rejoice to see the house of the Lord in the situation they were before. No todas las iglesias están como Cristo Reina. Not all the churches are like our church. Y eso nos dice que Dios ha sido bueno. And that means that Amen. God has been good with us. Veo una iglesia desafiante, veo una iglesia que a pesar de todo lo que se pueda decir, I see a church that is a defeating church, a church that whatever it means, sabe en dónde poner su confianza. where to put their trust. Así que me gozo muchísimo de estar esta mañana acá. I really rejoice to be in this morning. Recibo un saludo de la iglesia en Cuba Receive a greeting from the church on Cuba y de mi familia especialmente, and from my family especially, mi esposa, mis hijos my spouse and child, y de toda la congregación que allí pastoreamos. and all the congregation we lead there. Amén. Amen. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor We're going to enter into the Word of God y así aprovechar el tiempo en esto que verdaderamente es importante para nosotros. and take advantage of the time that it's important for us. Quiero que usted busque rápidamente el Salmo 11. Quickly, I want you to look for Psalms 11. El Salmo 11 es un salmo de David. It's a Psalms of David. Es un salmo que fue escrito por David en una circunstancia adversa de su vida. It was a psalm that was written by David in a circumstance time in his life. Usted sabe que a David se le define como el dulce cantor de Israel, ¿verdad? You know that David is named like the sweet singer of the life. Usted sabe cómo hacen los autores de canciones, You know how the singers of authors they do? que cuando están pasando por un momento Gloria a difícil en su vida, When they're going through a difficult moment in their life, muchos de ellos llegan y escriben una canción, ¿sí o no? many of them they write a song. No ha visto cuando muchos de los cantautores llegan y dicen, esta canción Dios me la dio en un momento difícil de mi vida. Haven't you seen that they say in such a moment, this song the Lord gave it in such time of my life? Y de esa manera pues ellos escriben cuando están pasando por una prueba. In that way they write a song such David a way. estaba pasando por un momento difícil de su vida. David was going through a difficult moment in his Y life. Dios lo inspira a escribir este salmo número 11. God inspired him to write Psalms 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read it in the name of the Son, Father, and Holy Spirit. En Jehová he confiado, decía el salmista. In the Lord I have trust, says the Psalms. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? How say you to my soul to flee as a bird to your mountains? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. For lo, the weakness bent their bow, they make ready their arrow upon the strength, that they might privilege shoot at the upright of their heart. Si fueren destruidos los fundamentos, And on foundations be destroyed, ¿qué ha de hacer el justo? what can the righteousness do? Jehová está en su santo templo. The Lord is in the holy temple. Jehová tiene en el cielo su trono. The Lord has the throne in his heaven. Sus ojos ven, His eyes behold. sus párpados examinan a los hijos de los hombres. His eyelids try to the children of the men. Jehová prueba al justo, The Lord tried to the righteous, pero al malo but to the weak, y al que ama la violencia, and to those that love the violence, su alma los aborrece. his soul hate him. Sobre los malos hará llover calamidades, Upon the weak he shall rain snares, fuego, fire, azufre brimstone, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. and horrible temps and shall the portion of the cup. Porque Jehová es justo Of the Lord it's righteous, y ama la justicia. and love the righteousness. El hombre recto His conscience stands though, mirará su rostro.
behold the upright. Eterno Dios, te damos gracias. Beloved God, we give you thanks. Gracias en esta mañana Thank you for this morning, por el privilegio de exponer tu palabra. for the privilege to put in your word. Te ruego que nos hables a través de ella I beg you to speak through your word y que salgamos de este lugar and come out of this place con una palabra en nuestro corazón, with a heart in our heart, que arda en nuestro corazón, that burn in our heart, que nos inspire a seguir hacia adelante, that limitates to keep up moving forward, puesto los ojos en Jesús, putting the eyes on the Lord, el autor y consumador the de la author fe. and consumer of faith. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hoy quiero compartir con ustedes bajo el título, I want today to share it with the title, Si fueren destruidos los fundamentos. If the Foundations Were Destroyed. Yo creo que usted se ha dado cuenta I know you have noticed que estamos viviendo en tiempos muy singulares. that we're living in singular times. Tiempos como nunca antes nuestra generación, ni la anterior, ni la otra, lo vivió. Like times ever, neither our generation or other generations before. Yo tengo en mi experiencia personal, I have in my personal experience, hace unos cuantos años atrás, so many years ago, cuando vine por primera vez a los Estados Unidos, when I came first time to the United States, yo sentí una sensación de seguridad. I feel a feeling of assurance. Me habían hablado tantas cosas de los Estados Unidos They had spoke to me about a lot about United States, que cuando llegué acá, that when I arrived here, la primera sensación que sentí fue de encontrarme seguro. that the first feeling that I felt was to feel sure. Lo veía todo tan organizado. I saw everything organized. Si vas por la ruta, está todo bien señalizado. And if you're going on the road, everything everywhere is a sign. Está todo bien iluminado. There's light everywhere. Así que yo me sentía seguro. So I feel assured. Luego, cuando fui conociendo un poco más, Then when I started looking a little bit and knowing a little bit more, me di cuenta que la seguridad era aparente. that the assurance was just apparently. Y pude darme cuenta como lo que parecía seguro no es tan seguro. What I thought it was so sure, it was not so sure. Y quizás hay más peligro que en los lugares donde yo vengo. And there's more dangers than places where I come. Pero cuando veo al salmista escribiendo, And when I see the psalm writing, veo que él está en un peligro. that he's in a danger, Veo que él está amenazado. that he's dead, he's a warn of his life. Sin embargo, él dice, en Jehová he confiado. And he said, in Jehovah I have trust. Cuando usted analiza los Estados Unidos, When you analyze the United States, hace unos años atrás, many years ago, fue invadido. it was invaded. Y usted dice, ¿cuándo fue eso, pastor? Oh, in my U.S., when Estados was that, Unidos, Pastor? Estados Unidos es una nación fuerte. United States is a Es una, strong country. es una nación poderosa. It's a powerful country. No podemos ser tocados por nadie. We cannot be touched by anybody. Pero en el 2001 2 torres cayeron y murieron casi 3,000 personas. But 2001, 2 towers fell down. And Entonces la seguridad de una nación so the security of a nation, solamente dependerá de Dios. it only depends from the Lord. La tranquilidad de sus habitantes The calm of the society, solamente dependerá de Dios. it only depends from the Lord. En el Salmo 127, versículo 1, Psalm 127, verse 1. dice, si Jehová no edificare la casa, If Jehovah doesn't edify the house, en vano trabajan los in edificadores. vain the edifiers work. Así que por tanto, So for then, yo veo a un David I see a David que tiene mucha similitud that has a lot of similarity en su tiempo como en el nuestro. in his time like in ours time. David tenía una buena vida, David had a good life. le iba bien, He was going good with him. no era complicada la vida de David, His life was not complicated. solamente se dedicaba a pastorear las ovejas de su He padre. just was in charge of leading the sheep of his father. Era una vida sencilla It was a simple life. hasta que un día apareció el profeta de Dios Until a time the prophet of the y lo Lord came ungió como el futuro rey de Israel. and anointed last like the future Juntamente con, leader la, of Israel. juntamente con la unción Together with the anointed, vinieron los problemas. the problems came. Juntamente con el llamado Together with the calling, vinieron los it problemas. came the problem. Juntamente con el propósito de Dios para su vida Together with the purpose of God in his life, vinieron los problemas. came the problems. Porque quiero que entiendan lo que dice en los versículos adelante, donde dice Jehová aprueba al justo, versículo 5. I want you to understand the verses that says on 5, verse 5 says, Jehovah tried the righteous. Dios necesita probar a quien llama. God has to try who's calling him. Estos son tiempos de prueba para la These iglesia. are times or tries for the church. Hay iglesias que se han debilitado, que han cerrado, que han quebrado. There's church that they have breakout, they have
clothes, they are not working no more. Estos son tiempos difíciles. These are hard times. Estos son tiempos donde los fundamentos, donde pensábamos que estábamos seguros, These foundations where we thought we were sure, están siendo removidos de debajo nuestro. they're being removed underneath us. Los fundamentos es aquello sólido donde usted se para. The foundation is the solid place where you're standing up. La Biblia habla de dos hombres, uno insensato y otro prudente. The Bible speaks about a dumb and a smart person of two people in the church, in the Bible. Uno que edificó su casa sobre la arena, Somebody that edified his house underneath the sand, a ese le llama insensato, that one you call it fool, lo cual en cubano significa estúpido, which means in Cuba means stupid, y al otro le llama prudente and the other one is a prudential, porque edificó su casa sobre la roca. but because he edified his house underneath the stone. Y cuando vinieron los problemas, And when the problems came, cuando el río vino sobre él con ímpetu y los vientos soplaron, when the winds blow and the river came against el them, del estúpido the stupid, dice que sufrió una gran ruina, he caused a big ruin. pero el que estaba parado sobre la roca But those that were standing on the stone, dice que se mantuvo a través de la prueba. he was trying there between the battle. Estamos viviendo en tiempos We're living on times donde muchos han sido arrastrados in which many are being dragged por tener fundamentos vanos, by having vain foundations, por no pararse sobre la roca que by es not Cristo standing Jesús. on the stone of Jesus Christ. Me emociona mucho en esta mañana I really excite a lot this morning, ver una iglesia que a pesar de todo lo que está sucediendo, seeing a church that no matter what's going around, continúa fiel al Señor y is keep being congregándose. faithful and congregating. Uno de los más grandes problemas de estos tiempos es que la gente no quiere congregarse. One of the biggest problems in these days that people don't want to congregate. Y a nosotros nos enseñaron que la iglesia nos hacía falta. And to our church, they were teaching us we were lacking. Aprendimos lo que Pablo decía, que no dejáramos de congregarnos como We algunos learned. tienen por costumbre. What Paul says that we don't have to stop congregating like some of them they have as a custom. Porque el dejar de congregarse, Because stop of congregating, poco a poco, little by little, lentamente, slowly, se va convirtiendo en una costumbre. it becomes a habit. Y hay muchos que se van quedando en casa. And many stay at home. Y todo tiene que ver And everything has to do cuán firme han estado nuestros fundamentos. how firmly our foundations Si have en been. estos tiempos difíciles In these hard, difficult han moments, sido removidos they have been removed. y hemos empezado a sentir temor, And we have felt fear. y el temor nos ha hecho retraernos And the fear has made us remove y escondernos en nuestras propias cuevas. and hide in our own caves. Entonces nuestros fundamentos estaban siendo vanos. Our foundations were being vain. El salmista David Psalm David said, lo ungen como rey. anoint him like a king. A partir de ese momento, From that moment, el hombre que estaba siendo rey, Saúl, the moment that was being a king in that moment, Saul, empieza a perseguirlo start persecuting him porque ve en él una amenaza. because he see a challenging him. Ahora David está amenazado Now David, it's a warn por el hombre más poderoso que él conocía, by the most powerful man that he knew, el rey de Israel. the king of Israel. La Biblia dice The Bible que says Saúl se buscó 3,000 hombres that Saul looked for 3,000 men de los mejores adiestrados que of tenía the 3,000 that he has best para perseguir a un hombrecito pastor de ovejas, to follow a just single man that was the leader of a sheep. que lo único que tenía grande That the only thing that he had big, era la unción que portaba sobre él. the anointing that he was carrying, Lo único que tenía grande the only big thing that he had, era el llamado que Dios le había hecho a the él. calling that the Lord made on him, Era el propósito que Dios tenía con él. it's the purpose that the Lord had in him. Saúl vio una amenaza en David So see a challenge in David, y prepara 3,000 hombres and he prepared 3,000 men, expertos en buscar, en rastrear, en matar, expert on looking and checking and searching para perseguir a un hombre que no tenía ninguna seguridad personal. to persecute a man that didn't have no assurance, personal assurance. Alguien que quería bien a David, Somebody that want a good for David, alguien que amaba a David, somebody that loved David, alguien que se preocupaba por David, somebody that was worrying for David, le da un consejo a David. gave him a counseling. Y quiero que abra bien ustedes sus oídos y su entendimiento And I want you espiritual. to open your ears and your spiritual understanding.
Pueden haber mucha gente buena al lado tuyo, There might be really good people next to you que te amen mucho, that they might love you, que quieran cuidarte mucho, that they want to take care of pero you, que te den consejos that they give you counseling, que te separen de los propósitos de that they Dios. move you out of the purpose of the Alguien que Lord. quería mucho a David Somebody that loved a lot David, le dice a David: tell David, escápate y métete en una cueva como si fueras un ave. run away and escape and hide in a cave like you are a bird. Tú no puedes con quien se ha levantado contra ti. You cannot do it with who has raised against you. Lo que tienes que hacer es esconderte. What you got to do is hide yourself. Y entonces David dice: And David said, en Jehová he confiado. in Jehovah I had trust. No tiene nada que ver lo que me estás diciendo Doesn't have to do nothing with what you're telling me. con lo que yo he creído toda mi vida. With what I have believed all my life. No tiene nada que ver lo que me estás diciendo Doesn't have to do nothing to do with con que tengo que retraerme, esconderme that I gotta move backward and hide y no cumplir los propósitos que Dios tiene para mí. and not complete the purpose that the Lord has with me. Quiero que entiendas que hay problemas en la vida I want you to understand there's problems in life de los cuales no podrás escapar. in which you cannot be able to escape. Quiero que entiendas que hay problemas en la vida You got to understand that there's que problems in life, que la única solución será that the only solution is enfrentarlos. confront them. La situación que estamos viviendo hoy en el mundo, Situation what we're living today in world, la única solución que tenemos the only solution we have es enfrentarla, is confront them. es vivir, aprender a Is to vivir. live, to learn how to lead them. La iglesia no puede dejar o perder sus fundamentos, The church cannot lose the foundations porque una pandemia se ha levantado en todo el mundo. because a pandemic has lifted up against the world. La iglesia no puede dejar de ser iglesia, The church cannot be stopping being a church porque si fueran destruidos los fundamentos, because if the foundations were destroyed, entonces ¿qué ha de hacer el justo? what should the righteousness do? Si todo lo que nos da una aparente seguridad en este mundo What everything gives us apparently a security in this world, se derriba, it breaks down. entonces ¿qué ha de hacer el justo? What does the righteousness should do? La economía se fue al piso. The economy went to the floor. La salud nadie cree en ella. Healthy, nobody trusts in healthy. Todo se ha destruido. Everything has been destroyed. Todo lo que aparentaba una seguridad, Everything that apparently seemed something safety, de la noche a la mañana dejó de ser. from morning to night stopped being. Y qué bueno que este salmo está acá. And how good is that this psalm is here? Qué bueno que había un hombre que tenía un problema peor que la pandemia. That's how good that there was a man that had worse problems than a pandemic. Porque la pandemia te puede llegar o no te puede llegar. Because pandemic can arrive to you or not. Pero si Saúl buscaba a David But he saw, look for David con 3,000 hombres bien With- adiestrados with 3,000 men that were prepared en un paisito pequeñito, in a really small country. seguro que lo iba a encontrar. Assured that he was going to find Y him. lo estaba buscando para darle sepultura. And he was looking for him to kill him. Seguro que quería matarlo. Sure that he want to kill him. El virus te puede tocar o no, Virus can touch you or not. te puede matar o no. Can kill you or not. Pero Saúl estaba decidido a matar a David. But Saul was decided to kill David. Qué bueno que está este salmo, How good that this psalm is porque here. nos ayuda a ver Because make us see a un hombre que tenía fe that a man that has faith, viviendo en un tiempo difícil. living in a difficult time, Nos ayuda a ver un patrón, it looks to see a pattern. nos ayuda a imitar un comportamiento. It makes us follow a behavior. ¿Usted no cree que David sabía del peligro que estaba siendo amenazado? You think that David didn't know what of the danger he was going through? Quiero que entiendas algo en esta mañana. I want you to understand something this morning. La fe no es contraria a la razón, Faith is not opposite to the reason, pero es superior a la razón. but it's superior to the reason. La fe no es contraria a la razón, pero Faith sí es is superior not- a la razón. It's superior than the reason. Amén. Así que por tanto él está viendo un problema. So then he's seeing a problem. El problema para él es real. The problem is real for him. Él puede ser que esté sintiendo temores, Probably he's feeling fears, pero él está decidido but he's decided a cumplir el propósito de Dios para to su vida. complete the purpose in his life. Dios tiene un propósito para nuestra vida God has a purpose for us in our y life. ninguna amenaza que se levante contra nosotros And no danger can step against us. puede interponerse entre nosotros y el propósito de Can Dios. interpose in between us and our purpose. Porque si no, ¿qué tipo de iglesia somos? If not, what type of church we are. La palabra del Señor dice The word of God says que si la sal se vuelve insípida, that if the salt becomes
blend ¿Con qué se sazonará? with what you're going to season it. Si la iglesia en estos tiempos deja de ser iglesia, If the church stopped being a church in these days, entonces ¿quién tiene un mensaje de so salvación? who has a message of salvation? Entonces ¿quién tiene un mensaje de esperanza? Who has a message of hope? Entonces ¿quién tiene un mensaje de So seguridad? who has a message of assurance? La iglesia The church. está llamada a ser iglesia. It's being called to become Esa church. asamblea de llamados afuera, The assembly of being out. ese grupo de gente que está en el mundo pero no es de este mundo. That people that they are in the world, but they're not from the world. Ese grupo de gente que son llamados extranjeros y peregrinos. Those that bunch of people that they're called them foremen and pilgrims. Es ese grupo de personas que son llamados embajadores de Cristo. That bunch of people they're called ambassadors of Christ. ¿Usted se imagina a Cristo en medio de una pandemia? Imagine Christ in between of a pandemia. Tú eres un representante de Cristo, un embajador. Es You are eso. a representative ambassador of Christ. Mucha gente dice, pero yo veo que la iglesia ahora y el coronavirus no se desaparece. There's people that says, I see people praying for the pandemic, but the pandemic doesn't disappear. Y puede ser que no suceda como en los tiempos donde cuestionaban dónde está tu Dios. And it's probably the time where they're questioning where's the Lord. Pero la iglesia ha orado por gente con cáncer. There's church praying for people with cancer. Y la gente con cáncer ha sido sanada. And people with cancer that have been healed. La iglesia ha orado con gente con SIDA. People that have church that have prayed for people with AIDS. Y las personas con SIDA han sido sanadas. And people with AIDS have been healed. Pero no es que la iglesia, la Biblia dice, pondrá las manos sobre los enfermos The Bible says the church will put the hands upon the people that is sick. y los enfermos sanarán. And the people that are sick, they're going to Porque heal. Dios tiene propósitos personales con cada ser humano. God has personal purpose with every person. Y tiene tratos individuales. And has different treat with every person. Dios dijo que íbamos a sanar a los enfermos The Lord says that we were going to heal the sick people a través de un trato personal con Él. through a personal treatment with Him. Entonces, lo primero que hicieron con la gente con coronavirus What the first thing that they did with the people with fue coronavirus, trancarlo en un lugar y ninguna gente que pudiera orar por ellos pudiera llegar. lock them in a place where nobody can go and pray for them. ¿Cómo podemos saber si Dios va a sanar o no va a sanar si no puedes orar por Él? How are we going to know if they're going to be healed or not if we cannot go and pray for them? Así hemos orado a la distancia también. We have farther distance we have prayed. Hay gente que ha testificado que ha estado a punto de morir y se han recuperado. There's people that they have testified that were about to die and they have recovered. Todo producto a la oración. Everything is a product of the Porque prayer. la Biblia dice que la oración del justo obrando eficazmente puede Because mucho. the prayer of the just that working efficiently can work. Los fundamentos que nosotros aprendimos The foundations that we learned, nos dicen que Jehová es nuestro sanador. that Jehovah is our healer. Los fundamentos que nosotros aprendimos The foundations that we learned, dice que por sus llagas fuimos nosotros by curados. His wounds we were cured. Esos fundamentos Those foundations, no pueden ser removidos. they cannot be removed. Esos fundamentos Those foundations, siempre estarán allí. they will always be there. La iglesia todavía tiene The la autoridad de church Jesucristo have the authority of Jesus Christ para moverse en milagros, en to move in sanidades, en miracles, in señales. healings, and signs. Esos son los fundamentos. Those are the foundations. Si fueran destruidos los fundamentos, If the foundations were destroyed, ¿qué ha de hacer el justo? what does the justice have ¿Qué to sería do? la iglesia sin esos What's fundamentos? the church going to do with those foundations? ¿Qué seríamos nosotros? What are we going to do? Es como si fueran quitados los fundamentos de la resurrección de It's entre like los muertos. the foundation of the resurrection were removed. Si usted lee 1 de Corintios capítulo 15, If you see 1 Corinthians chapter 15, usted encuentra que Pablo en un momento donde está hablando acerca de la resurrección de los muertos, where Paul is speaking about the resurrection of the dead, dice, no erréis is not laugh las malas conversaciones, to bad conversations, corrompen las buenas costumbres. corrupt the good customs. Porque habían algunos que estaban diciendo, Because there were some that they were saying, no hay resurrección de muertos, there's no resurrection of dead. por tanto comamos y bebamos y So total let's- moriremos. So let's eat and drink because we're all gonna die. no matter Habían what. algunos
So there were some of them. que le estaban quitando ese fundamento al evangelio. They were taking that foundation to the gospel. Esos son fundamentos que tiene el evangelio. Those are foundations that the gospel has. Y sin salvación, And without salvation, sin sanidad, without healing, sin resurrección, without resurrection, sin la venida de Cristo without the coming of the y Lord, otros tantos más, and other more, no hay evangelio. there's no gospel. Los fundamentos de los cuales hemos creído The foundations in which I believe, no se nos pueden olvidar we cannot forget cuando vengan los problemas. when the problems come. Te voy a hablar de un par de cositas. I'm going to speak about a couple things. Primero de esto que te mencioné al principio. The first thing I mentioned you at the beginning. Gente buena, Good people, gente que te quiere, people that love you, con malos consejos. without bad counseling. Amén. Amen. Vas a tener gente, You're going to have people, te vas a encontrar con personas you're going to find with people que te aman, that they love you, que te quieren, that they care for you, pero que te dan consejos but they give you que counseling, se van de los propósitos de Dios. that they go away from the purpose of the Lord. Amén. Amen. No solo con esto de la pandemia, Not only with the pandemic thing, no solo con el que te quedes en casa y no te congregues y no participes en not nada. only with the stay at home and don't congregate, Con todas las decisiones que tú vayas a tomar en tu vida, with all the decisions you take in life, te vas a encontrar gente buena, you're going to find good people, gente que te quiere, people that love you, que te va a dar consejos that will give you counseling, que te separan de los propósitos de Dios. that move you away from the purpose of the Lord. Es como la mujer It's like the women que el marido se le va that the spouse goes away, y ella va a llorar en el hombro de la hermanita tal and she go and cry on the shoulder of the other sister o del familiar or the family, y le da el consejo and they give her a counseling que no le conviene. that is not better for her. Hazte un moño, So upon everything, ponte un jean apretado get a tight pants y agarra. and go ahead, Búscate uno go ahead y pásale por adelante. and go out front Dale en la cabeza, dice. and beat it on the head. Gente que te quiere, People that love you, quiere lo mejor para ti, wants the best for you, pero no es lo que Dios quiere para ti. but it's not what the Lord wants for you. Eso te aleja de los propósitos de Dios. That move you away from the purpose of the Lord. Eso tiene algo inmoral That's incluido allí dentro. something unmoral that it has in Entonces it. me separa de los propósitos de It Dios. moves me away from the purpose of the Gente Lord. buena, Good people, gente cercana a ti, people close to you, gente que no te quiere ver sufrir, people that doesn't want to see you pero que suffer, te dan consejos fuera de los propósitos but de give you Dios. counseling out of the purpose of the Gente que Lord. poco a poco te remueven el fundamento Little by sobre el little, cual tú they te move paraste. you from the foundation in which you were standing. Pon atención. Pay attention. Esta es una de las primeras razones These are one of the first reasons por la cual en estos tiempos in which in these times es tan importante it's so important continuar congregándonos. to keep congregating. Wow, amen. Porque el buen consejo viene de la boca de Dios. Because the good counseling comes from the mouth of the Lord. La Biblia dice la fe viene por el oír por la palabra de Dios. The word of God says the Amén. faith, O la palabra de Dios. listening Yo comes from the necesito ear and the venir faith a la comes from iglesia. the word of God. I need to come to church. A mí me hace falta congregarme. I miss to congregate. El consejo de Dios más sano, más puro que me The inserta en su counseling of the propósito, Lord that gets me closer to His purpose. lo voy a recibir en la casa de Dios. I will receive it on the house of the Lord. Amen. Lo voy a recibir a través de los hombres y I'm gonna mujeres que receive Dios ha it puesto through the para men eso. and the women of God. Amén. Amen. Yo sé que estamos en un tiempo, como la Biblia dice, como que mucha gente tiene comezón de oír. I know that we're in a time of that people they have the itching of hearing, Y aquí en este país fundamentalmente se escucha de todo. and in this country you hear of everything. Usted se sienta en su carro, pone la radio y está escuchando a alguien. You get in your car, you turn on the radio, you're hearing something. Usted enciende la televisión y está escuchando a alguien. You turn on the TV, you're hearing another stuff. Agarra su teléfono y de momento a alguien le interesó, tocó And- ahí, ya está And escuchando a then you're alguien. getting your phone and you hear somebody that got you interested, and then you start listening to Todos that person. todos te pueden estar dando un consejo diferente. All the people can give you, everything can give you a different counseling. Pero si Dios te puso en Cristo Reina, But if the Lord put you in es this para que tú house, recibas la palabra de la gente que is Dios so you puso en can Cristo listen Reina. the word of God that the people of God has
from this church for para you, llevarte a cumplir los propósitos to de take you Dios. to complete the purpose of God. Si no, Dios te lleva a otro lugar. If not, the Lord will take you to another place. Amén. Hay alguien que dobla la rodilla todos los días por ti There's somebody that bow your knees all the time for you, para preguntarle a Dios cómo lo guío, to ask the Lord how I guide him. qué le digo, What should I tell him? cómo hago. How should I do it? Yo estoy aquí, mi esposa está en Cuba. I am here and my spouse is in Cuba. Cada vez que tiene una situación con Every time- algún hermano de la iglesia, Every time she has a problem with a brother or sister from church, ella lo comparte conmigo. she share it with me. Y entre los dos llegamos a la conclusión de qué se le debe decir, de qué And manera in se le debe de between, guiar. Both of us, we get into a conclusion what we should tell him, how should we tell him. La decisión que estamos tomando no es un consejo porque querramos a la gente. The conclusion we take is not a counseling that we do it because we love the people. Es una decisión porque lo tratamos de llevar a lo que dice la palabra del Señor. It's because we take them, it's a decision because we take them to what the purpose of God want to take them. Entonces, si el consejo que estás recibiendo If the counseling you're receiving no viene respaldado por la palabra de is Dios, not supported with the word of God, por la palabra en su pleno sentido, with the word of God in his plain reason, porque en muchas ocasiones in many occasions, se cita un texto you find a text y se fuerza a decir and you force it to say lo que no dice. what it not means. Amén. Y alguien dijo Amen. And somebody said que un texto that a text fuera de su contexto out of the context, se convierte en un pretexto. it becomes a argument. Amén. Así que por tanto, So then, a David le están diciendo escóndete so David, they're telling him to hide himself, y David dice no puedo, and David said, I can't, yo tengo mi confianza puesta en Dios. because I have my trust put in God. No puedo, I can't. eso no lo voy a hacer. I'm not going to do that. Tengo mi confianza puesta en el I Señor. put my trust in the Lord. ¿Sabe que alguien te va a dar un consejo? You know, somebody's going to give you the trust. Somebody's going to give you the counseling. Quizás más pronto de lo que tú te Sooner imaginas. than what you thought. Y vas a tener que responder. And you got to answer. A ver cómo vas a responder. How you're going to answer. Porque Jehová prueba al justo. Because Jehovah tried that righteous. Porque Jehová prueba al justo. Because Jehovah tried the righteous. Ahí está probando a David a ver qué David va a hacer. Because he's trying there David. Alguien se levanta y le dice, escóndete, vete Somebody- fuera de los propósitos de Dios. Somebody's telling him, go and hide from the purpose of the Lord. Y entonces David responde, And David answered. y una vez que responde, And as soon he answered, usted sabe cómo Dios intervino you know how God intervened. y cómo Dios bendijo la vida de David. And how God blessed the life of David. Ahora, algo más que quiero decirle Something else I want to tell you con respecto with respect a la importancia de congregarnos. of the importance of congregation. En la primera parte de este versículo 1, In the first part of verse 1, David nos habla de su fe. David speaks about his faith. Nosotros necesitamos congregarnos We need to congregate para que nuestra fe aumente. so our faith increase. Amén. Es aquí donde Amen. Jehová envía bendición y So vida it's eterna. here where the Lord sends blessings Amén. and eternal Yo blessings. necesito congregarme I need to congregate para cuidar de mi fe. to take care of my faith. Mire, David basaba su fe en dos cosas. David was based his faith in two things. La primera de ellas era en el conocimiento. Number one, in the knowledge, La primera de ellas era en lo que él sabía In what- acerca de quién era Dios. in what he knew about God. Y muestra de esto es el ejemplo cuando va a enfrentar a Goliat. And this is the example when he go and confront Goliath. Se para enfrente de Goliat He get in front of Goliath y le dice a Goliat, and he tell Goliath, tú vienes contra mí "You're coming against me con espada, lanza y jabalina, with sword and with chains and with rocks, mas yo voy contra ti but I'm going against you en el nombre de Jehová de los in ejércitos, the name of Jehovah the warriors, el Dios de los escuadrones de Israel. the God of the shelters of Israel." Él tiene un conocimiento de quién es Dios. He has a knowledge of who is God. Él sabe que Jehová es su guerrero. He knows that Jehovah is a warrior. Él sabe que es su defensa. He knows he's his defender. Él sabe que es su salvador. He knows he's his savior. Él sabe que Él le va a dar la He victoria. knows he's going to give him the Él sabe victory. que Jehová va a poner los enemigos en sus manos. He knows he's going to put Él in tiene un his hands the enemies in his conocimiento hands. acerca de Dios. He has a knowledge of God. El conocimiento que tú tienes acerca de The Dios knowledge that you have from God. te ayuda a enfrentar los problemas de la Help vida. you to confront the problems Pero of ese life. conocimiento But que yo that tengo de knowledge Dios that I have from God, lo aprendo aquí en la I iglesia. learned it here in church.
Me hace falta venir a la iglesia I'm missing to come to church, para aprender del Señor. to learn from the Lord. ¿No cantábamos eso antes? Didn't we sing that before? Dice, a la escuela dominical vamos todos para aprender de To the Cristo Sundays. que murió por rescatarnos del Satán. Así no cantábamos antes. We used to sing that. Amén. ¿A qué venimos a la iglesia? So while we come to the church, Venimos a aprender a la we iglesia. come to learn. Venimos a conocer a Dios We come to learn about God. primero intelectualmente First intellectually, y luego la otra parte and then the other side, en que David depositaba su fe that David was depositing his faith. era en las experiencias que tenía con It's Dios. the experience that he had with the Lord. David llega y le dice a Goliat, David says and come to Goliath and said, ¿sabes qué? Yo he enfrentado leones. you know, I have confront lions. ¿Sabes qué? Yo he enfrentado a osos I have confront bears. por defender a mis ovejas. Because I have defend my sheep. Y a todos ellos le he dado muerte. And to all of them I have killed them. Así que hoy te voy a matar a ti. So now I'm going to kill you. Y hoy todo el mundo aquí va a saber And all the world's going to know now que hay un Dios en Israel. that there's a God in Israel. David está hablando David is speaking primero por lo que sabe de Dios for what he knows from the Lord. y segundo por las experiencias que And tiene de second, by Dios. the experience that he had with the Cuando Lord. yo vengo a la iglesia aprendo de Dios. When I come to the church and I learn from the Escucho los Lord, testimonios y las cosas que Dios I ha listen hecho. to the testimony and for what the Lord has made. Puedo testificar también de lo que Dios ha hecho conmigo. I also can testify with what the Lord Veo has los made in me. milagros de Dios I see ocurriendo the en la iglesia. miracles of God in the church. Por tanto, a mí me hace falta So to me it's missing ir a la iglesia. to go to church. A mí me hace falta congregarme. I'm missing to go to church. Yo necesito sentir el calor, I need to feel the warmth no solamente de Dios, of the Lord, not only sino from the también Lord, de mis hermanos. but also from my brothers and sisters. La palabra del Señor dice The Word of God says, que cómo puedes amar a Dios a quien no has visto, how can you love the Lord that you si haven't no seen? amas a tu hermano a If you quien don't ves. love your brother that y lo you tienes see al lado tuyo. and you have it next to him. Entonces yo necesito la conexión con mi So I hermano. need the connection with my brother. Necesito interactuar con I él. need to interact with him. Su perseverancia me Your anima y me alienta. maintenance help me and give me hopes. Me hace falta verte en la casa I del need Señor. you to see in the house of the Lord. A ti te hace falta verme a mí en la To casa del you, Señor. you miss me to see me Y in the house of the Lord. aunque se estén derribando los fundamentos, And even the foundations are breaking tú down. y yo estaremos parados You sobre and Cristo I, we're Jesús, que gonna es la stand roca on the rock inconmovible that is de los Jesus Christ siglos. for the years and years. No importa que los malos tiendan el arco. Doesn't matter if the evil stand their ark. La palabra del Señor dice The Word of God says que ninguna arma forjada that contra any nosotros forced prosperará. weapon is gonna work. Que las puertas del Hades no That the prevalecerán doors contra of la the Hades iglesia. are not gonna maintain against the church. La iglesia no puede salir después de esta The pandemia church cannot go out without after this pandemia más debilitada. more weak. Tiene que salir más It's fortalecida. gotta be more strong. No puede ser que después que pase la pandemia After salga the pandemia, you go out. quedemos como una iglesia debilitada. Let be like a weak church. Si se nos ha plantado bien los fundamentos, If we have planned the foundations really well, cuando atravesemos todo este periodo de when prueba, we go through all this period of tries, tenemos que salir mucho más we fortalecidos. gotta become out more stronger. Los primeros cristianos en la historia The first Christians in story, fueron perseguidos. they were persecuted. Algunos fueron crucificados, Some of them they were crucified. otros le prendieron fuego, Nerón le prendía Other ones fuego, they were turned on fire. los ponía en palos y le He prendía used fuego, to turn them. He used to tie them on stakes and turn them on fire. iluminaba la ciudad de Roma con He used cristianos to turn ardientes. on lights, Rome with all the Christians that he Dice used que to catch. el hedor a carne quemada llenaba That toda Roma. the stink of burned flesh, it was all over Rome. Otros eran lanzados al circo romano y se lo echaban a los leones. Other ones that were thrown to the circle of the Roman circle, where they were thrown to the lions. Si no te mueres del susto, te come el león. If you don't die from being scared, the lion bites you. Eso sí es un problema, hermano.
That's a problem, my brother. No la pandemia esta. Not this pandemic. Eso sí era un problema. That was a problem. Que a ti te persiga alguien That que tiene somebody is poder. persecuting you, that has Que a ti te power. aprecie alguien que puede That hacerlo. change you somebody that love you so much. Que a ti te meta a alguien en frente de un león That hambriento. put you in front of a lion that is so hungry. Eso es un problema, hermano. That's a problem. El problema que tenía David, The problem that David had. eso era un problema. That was a problem. Y él está diciendo, And he's saying, ¿cómo me dice que me esconda? how you dare telling me that I should hide? Yo he confiado en Jehová. I have trust in the Lord. Mi pregunta en esta mañana para ti es sencilla. My question this morning is really simple for you. ¿En quién tienes tu confianza? In who do you have your trust? ¿Tú crees que esto es lo más malo que nos puede pasar? You Esto que ha think pasado. this is the worst thing that can happen to us? Pueden venir cosas hasta peores. Worst thing can come. Y te sigo preguntando, And I keep asking you, ¿en quién has confiado? in who have you trust? ¿Sobre cuáles fundamentos estás parado? In which foundations are you standing? ¿En quién has confiado? In who are you trusting? Esto quizás sean los principios de dolores. Probably these are the principles of pain. Todavía no sabemos en qué momento va a venir el Señor. I don't know in what moment the Lord's going to come. El día ni la hora nadie lo sabrá. The hour and the time, the Lord, nobody knows it. Dicen algunos, Some of them haciendo chistes, making jokes. que los únicos que saben cuándo viene más o menos That the only ones that they really know how son nuestros When hermanos, it's come- nuestros hermanos de Puerto Rico, are brothers from Puerto Rico. que vienen un abril y cerrar de ojos. That it comes in an open and closed eyes. Así que lo cierto es The truly is que nosotros no sabemos that we don't know cuándo viene el Señor, when the Lord's coming. pero la iglesia tiene que estar preparada, But the church got to be prepared. porque en cualquier momento suena la trompeta. Because in any moment, the trumpet is going to sound. Amén. Nuestro Amen. Señor va a venir The Lord's going to come. y nosotros le vamos a recibir en el cielo. We will receive him in heaven. Y nosotros vamos a escuchar las palabras del Señor And we're going to listen to the word of God. cuando nos diga, oh buen siervo y fiel. Oh, good servant, Si en faithful. lo poco fuiste In the fiel. short you were faithful. Mire la condición. Look the condition. Quiero que entienda que hay una I condición want you to understand that there's a condition que se llama fidelidad, that is called faithfulness. que eso viene de confianza, That comes from trust. que eso viene de nuestra fe, That comes from our que faith. eso viene de mantenernos sobre That- el fundamento that- que es Cristo Jesús. That means to maintain in the foundation that is Jesus Christ. Si en lo poco fuiste fiel, And in the short you were so faithful. en lo mucho yo te pondré. In the bunch I'm going to put you. Entra en el gozo Enter de tu in the Señor. joy of your Lord. Si en lo poco fuiste fiel, In the short you were faithful. ¿en quién has confiado? In who have you trust? Todo lo que he querido compartir Everything that I wanted to share en estos días que he estado en los Estados Unidos. in these days that I've been in the United States, Ya mañana parto para Cuba, that tomorrow I'm leaving to Cuba, donde también se hace difícil, where also it's really difficult, donde son otros los enemigos, where there are the enemies there, donde son otras las amenazas. where there are other ones that the challenge there. Y lo que he querido compartir es precisamente And what I want to share para, quickly, para que Dios aumente nuestra fe. so can God raise our faith, La fe tuya en tu contexto, your faith in your context, la fe nuestra en nuestro contexto. our faith in our context. Lo que necesitamos ahora What we need now, es un pueblo que diga, people that says, yo he confiado en Jehová. I have trust in Jehovah. Que los fundamentos se derriben, sí, That ok. the foundations break down, Pero yes. yo estoy agarrado del de arriba. But I'm grabbing from the one upstairs. Cuando los fundamentos terrenales se derriben, When the terrain foundations de break allá down, arriba viene el socorro. from upstairs my help Mi comes. socorro viene de Jehová, My help comes from the Lord que hizo los that cielos y makes la heaven tierra. and earth. No dará tu pie al resbaladero, So your ni feet's se not dormirá gonna fall. el que te guarda. And it's not gonna hide who's gonna No keep se you dormirá safe. el que guarda, Cristo It's not reina. gonna fall asleep Él to keep no you se safe. duerme, He bendito sea el doesn't fall nombre del asleep, Señor. thank to the Lord. Entonces, si Él tiene cuidado de ti, So he take care of you. mire cuando en el verso 3 dice, si fueren the- destruidos los fundamentos, Look what verse says if the foundations were destroyed, ¿qué ha de hacer el justo? what does the righteousness should do? Y luego dice, Jehová And it Está. says later, Jehovah is. está. ¿Sabe lo que indica está? No que You know estuvo, what it means? no que It estuvo, means is. It was. no que Doesn't estará, mean it was or no it que a will veces be pasa. Dice or Jehová, sometimes will be. Jehová It says está. is. en su Jehovah santo templo. is in his holy Jehová temple. tiene en el cielo su trono. Jehovah has his throne in heaven. Sus ojos ven
His eyes see. Sus párpados examinan a His los hijos de los eyelids hombres. examine the sons of the men. Nuestras pruebas Our tries, no están ocultas a los ojos de Dios. they're not hide from the eyes of the Lord. Él prueba al justo, He tried the pero al righteous malo y ones. al que ama la violencia. And for those that are bad and A eso love los the aborrece. violence, he hate him. Pero a ti y a mí, For you and me, Él nos observa en medio de he la prueba. watches in between the tries. Dicen que había una niña It says that there was a daughter, que su papá no era cristiano. that his father was not a Christian. A la niña la llevaban a la iglesia los So the domingos. girl that used to take her every Sunday to Ella había church. aprendido a confiar en el Señor. So she had learned how to trust in the Lord. Y frente a su casa vivía un hombre cristiano. And in front of his house, a man of God used to live. El hombre está en el garaje de su casa So the man is in the garage of his house, y está haciendo un trabajo de carpintería. and he's doing a carpenter job. Y la niña llevaba rato mirando. And the girl was watching him Y si for el a hombre se while. movía, la niña se movía y And if miraba. the man used to move, the little girl used to move. El papá la ve So the father watched y viene y her. le pregunta, ¿por qué miras tanto a ese hombre? And then the father says, "Why are you watching so much that guy? Te veo hace rato detenida en I've él. been watching you for a while that you've been staring at that Dice, guy." papá, Father, yo sé lo que tú haces I know what you do cuando te machucas un dedo, when you stomp your finger. pero quiero ver qué hace aquel que es cristiano cuando se machuca el dedo. I want to do that guy when he hits his finger, what he does. La gente necesita verte. The people needs to see you. Escucha bien, la gente necesita verte. The people needs to see you. Necesita verte en tu perseverancia. Need to see you in your maintenance. Necesita verte que tú le digas, ¿cómo me dices eso a mí si yo he confiado en Jehová? La gente How are you necesita going to tell eso. me that if I trust in the Lord? The people Hay needs to see gente you. alrededor tuyo que está esperando que There's tú people tengas un ataque around de fe, you that they're un arrebato de fe. waiting to see that you have the desperation of faith. Hay gente que está esperando por ti. There's people are waiting Venir on a la you. iglesia es una de las To cosas que come tienes que to hacer. church is one of the things. El primer testimonio que tú das a tu familia, a los One tuyos, a los of the cercanos, first testimonies that you give to your family and people around you, a los consejeros. to the counselors. El primer testimonio sin palabras The que tú first das testimony without words es venir a la iglesia. is to come to the house. Yo soy de los que se sigue congregando. I am one of the that keep going to Yo soy de congregate. los que persevero en Dios. I am the one that maintain Yo on the soy Lord. de que pase lo que pase. I am the person that no matter what happens, Tengo mi fe y mi esperanza puesta en el I have Señor. my faith and hope in the Lord. Así que mi único deseo, lo que Dios ha puesto en mi corazón, The only desire that the Lord has put in my heart en estas 3 semanas que he estado acá en in Estados these 3 Unidos, weeks that I've been in the United States es orar is to pray para que Dios so God aumente nuestra fe. raise our faith. ¿Qué es lo que más necesitamos en tiempos difíciles? What we need in difficult times, Lo que más se necesita what we need more es creer en el Señor. is to believe in the Lord. Si fueren destruidos los fundamentos, If the foundations were break ¿qué ha de down, hacer el justo? what does the righteousness should Él do? está en su santo templo. He's in his holy ¿Sabe qué te temple. está diciendo? You La know what it mano means? de Jehová no The se ha hand of the cortado para Lord obrar. hasn't never touched to work. Él es el mismo He's the ayer, same hoy y yesterday, por los today, and siglos. forever. Dios no se puso más chiquito cuando God vino never la got pandemia. shorter when the pandemic came. En muchos de nosotros lo vimos más grande. Many of us, we saw him bigger. Amado hermano, qué difícil ha sido este tiempo para My todos. beloveds, how difficult it has been for us. Nosotros en Cuba tuvimos un momento en que tuvimos que cerrar la iglesia. And in Cuba, we had a time that we had to close our church. Ese día fue un día bien duro para mí. That day was a really strong day for me. ¿Cómo voy a cerrar la iglesia? How am I going to church the church? Yo, Close the church. yo he predicado siempre que Dios tiene poder para resolver I los have problemas, always preached when the Lord has a power. poder para guardarnos, Power to save us. poder para librarnos del mal. Power to get us rid of any problem. ¿Cómo vamos a cerrar la iglesia? How am I going to close the church? Y tuvimos que cerrar la iglesia And we had to close the church por orientaciones y by orientations, del gobierno y demás. by the government. Pero llegó el momento en que hubo que abrir la iglesia. And there was a time we had to open Llegó the el church. momento en que tuvimos que empezar a hacer cosas, There wa- inclusive con la iglesia cerrada. There was time, even with the church closed, we had to do things. En Cuba no tenemos toda la transmisión online para que todo el mundo lo vea. In Cuba, we don't have the transmission online, so all Cuba can see it. Ya existe el internet, There's internet there, pero no todo el mundo puede acceder a él por el but costo. not everyone can use access to it. Así que de qué manera manteníamos durante tantos meses la iglesia viva So, how in such a long time we had alive our church? para cuando regresáramos que fuéramos todos los que estábamos. So
when we were going back, all the people that was there can come back. Cuando alguien me llamaba como pastor y me decía, pastor, venga a orar por mí. When a pastor used to call me and said, Pastor, come and pray for me. ¿Qué hacía? No salía de casa. You think that I didn't go out of home? Y allá no es que tú vas en tu carro seguro, que ora desde abajo y le tiras la oración. No. There is not that you go in your car and you throw the prayer safely. No, había que salir en bicicleta, You had to go out on a bicycle. tenías que exponerte, You got to expose yourself. ir a casa del enfermo, Go to the sick person, ungirlo con aceite, anoint it with oil, imponer las manos sobre and él, put the hands upon him, hacer la misma oración que hacías and antes make the prayer that you used to do before, y creer que Dios sigue siendo el and mismo believe that the Lord is the same, y que sigue haciendo los mismos and milagros. keep doing the same miracles. Nuestros líderes Our leaders copiaban memorias used to copy memories con los cultos que filmábamos en la with iglesia the service we used to do on church, y tenían que exponerse y salir a la and calle, they had to expose and go out on the street, casa por casa y house entregarle la by memoria. house, and give the memory. Y la gente decía, no puede salir. And they used to say, you cannot go out. Esos eran los buenos consejeros. Those are the good counselors. Si sale te va a buscar problemas. If you go out, you're going to have problems. Tú eres una persona mayor, aunque seas líder, pero te You're vas a enfermar. an elder and you're going to get sick. Pero ellos creyeron en el Señor, But they believe on the Lord. nunca dejaron de servir al Señor. They never stopped serving the Lord. Y cuando regresamos, And when we came back, regresamos como una iglesia más fortalecida, we came stronger than any other church. más numerosa, More numerous. que sigue ganando almas para el That Señor. keep winning souls for the Lord. Este próximo sábado This next Saturday, tenemos un bautismo de 40 nuevos hermanos en la we iglesia. have a baptism of 40 new members of church. En medio de la pandemia, In between of the pandemia, Dios ha llenado nuestra aljaba de almas. the Lord has filled up our bases of souls Amén. Porque le hemos creído al Señor. because we have believed to the Lord. La muestra de que hoy Cristo Reina esté así, The showing that our church is like this, a mí me deja ver it makes me see de que esta es una iglesia that this is a church que tiene firme su confianza that puesta has en el Señor. firmly their trust in the Lord. Si no, me encontraría una iglesia Otherwise, I wouldn't find a church con todo el mundo viéndonos a través de las cámaras with all the people seeing us through the media y con poca gente and desafiando with little people las amenazas del tiempo the presente. challenge that the people are and the world are presenting. Así que mis queridos hermanos, So, my beloveds, mi oración en esta mañana my prayer this morning solamente es is only que Dios that God aumente nuestra fe. raise our faith En tiempo de fundamentos in time of débiles, weak foundations. que Dios That God aumente nuestra fe. raise our faith. Amén. Así que quiero Amen. invitarle a que usted se ponga en pie So por I un want you to instante please stand up, y vamos a hacer una oración al Señor and we're going to make a prayer to the Lord. para que Dios So the Lord nos ayude a creer help us to believe que Él es el mismo ayer, that He's the same yesterday, hoy today, y por los siglos. and forever. Padre amado, Beloved Father, te doy gracias I give you thanks en esta mañana. in this morning. Gracias por tu amor y tu Thank you for your misericordia. love and your mercy. Gracias porque nunca nos has dejado y Thank nunca nos you has 'cause you have desamparado. never leave us away. Tú has sido nuestro castillo y nuestra 'Cause you roca. have been our castle and our stone. En ti hemos confiado. In you have we trust. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Pero hoy te quiero pedir, Señor, But today I want to ask you, por Lord, toda la iglesia de Cristo for Reina, all the church, our church, los que están en este templo the ones that are in this temple, y los que nos ven a la distancia, and those that are seeing us through the en media. el nombre de In the Jesucristo, name of Jesus, si hay alguno is there somebody que su fe se ha debilitado, that their faith has been yo te weak? ruego, I beg you, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, que tú le des nueva fuerza that you como la del give them búfalo, your strength like the buffalo, que tú aumentes su fe, that you increase their faith, que tú le ayudes a creer, that you help them believe, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, que para ti no hay that imposibles, there's nothing impossible for you, que en tiempos that in difíciles difficult times, tú sigues siendo that you keep being el Dios que todo lo the puede. God that can do everything. En el nombre de In the name Jesucristo, of Jesus. trae bendición sobre Bring esta casa, blessing upon this house. trae bendición sobre sus Bring pastores. blessing upon the pastor. Síguele dando estrategia a Giving todo el liderazgo strategies to all the leaders para que puedan seguir so they can keep going, siendo luz being light en medio de las in tinieblas, between the darkness, siendo iglesia
iglesia being church en tiempos de perdición. in time of losing. En el nombre de In the Jesucristo, name of Jesus hoy les Christ, bendecimos today we bless y you te rogamos and we beg you que aumentes la fe to increase their de faith aquellos que han permanecido of those firmes, that they're being firmly, que le ayudes to help them a testificar to testify con todo de nuevo with all the new que tú eres el mismo that you're the same ayer, yesterday, hoy today, y por los and siglos. for the En el millennium. nombre de Jesucristo, In the name of Jesus, oramos y te damos we gracias. pray and we give you thanks. Amén. Amen. Aleluya. Dios Aleluya. les bendiga, amados hermanos. God bless you. Gloria al